Bien, aquí iniciamos entonces la grabación de la clase. Si ustedes se fijan, en el ABA, en el panel izquierdo, ¿cierto?, de su pantalla, van a ir viendo semana a semana cómo se van a ir creando estos accesos. ¿Ok? ¿Ok? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes estamos en la semana 4, que es del 30 de marzo hasta el 4 de abril. Entonces, ustedes se fijan, acá van a tener el link que vamos a utilizar en esta sesión, ¿cierto? A las 8:30 vamos a hacer el break y después nos vamos a conectar con este enlace, que es el enlace, ¿cierto?, de la clase de las 8:30 hasta las 10. ¿Estamos? Oiga, profe, Dígame. la otra, a mí también solo me aparece la semana 4. Igual. ¿Solo le parece esa? Sí, no tengo Sí. las otras 3. Ah, Como no, pero no para... importa porque en realidad esta fue presencial, esta fue online y los videos están guardados. Y esta, la semana 3 no tuvimos clase, por ende partimos en realidad en la semana 4. Así que mientras veas esa, Manuel, la verdad es que no hay ningún problema. Ahí ¿Ya? entiendo. Sí, acá ustedes ven el link de la clase que van a tener el jueves con Pamela. ¿Ya? Entonces ahí van a entrar directamente. La idea es que ustedes aprendan que ya no les vamos a mandar más los enlaces, ¿cierto? Sino que ustedes van a tener que entrar a la y buscar sus enlaces acá. De todas maneras, cuando ustedes van, mis queridos amigos, a aquí, administración del curso, ¿cierto? Y ven las herramientas del curso y se van a Blackboard Collaborate Ultra, van a darse cuenta que todas las sesiones, mis queridos amigos, están acá. Aquí estaba la de la profesora Pamela, yo se la borré por error, pero es que me pegué el alcachofazo después, de que claro, pues, esta plataforma es única para mí y para Pamela. Pues. Yo no sé, cada uno tenía su plataforma de portafolio, entonces yo dije, ¿qué hace esta clase acá? Entonces dije, pues, esto no es de mí, así que la borré. Pues. Pero le mandé un correo a Pamela pidiéndole. Yo lo encuentro bien divertido, así que por favor pueden reírse. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, bien. Vamos a hacer entonces, antes de partir, les voy a recordar el uso de nuestro sistema, ¿cierto? Si ustedes se van a www.portafolio-de-título.site, ustedes van a llegar a esta plataforma, que es la plataforma que estamos utilizando, donde está el material. Entiendo que Pamela también les entregó, les dio el link a una plataforma, ¿cierto? Donde ella también deja información, ¿o me equivoco? No. No, dejó la JP. No les ha dado nada. Bueno, pero ella me comentó que tenía algo, así que probablemente sí les va a dar acceso, sí les va a compartir todo el material. ¿Ya? Ustedes ingresan su nombre de usuario, ¿cierto? Su correo, tiene que ser Gmail, puede ser el de alumno, el del que usted quiera, ¿cierto? Ingresa. Si es la primera vez que ingresa, le va a aparecer que tiene que pedir autorización. Entonces, usted me entra de momento, me pide la autorización y yo le doy el acceso, ¿cierto? Ahora en el break, ¿ok? Oiga, profe, ¿cómo era? Porque yo no he ingresado. Déjame Yo no lo la escribo en un clave, a ver si mensaje mejor. te lo escribo acá, pero claro que sí, chorizón. Mira, a ver, ¿dónde está el chat? Acá. Es www.portafoliodetitulos.com. ¿Ok? Ahí entran directamente a la plataforma. Déjame acordarme de la contraseña. Ok, entonces acá si ustedes se fijan ya entraron a la plataforma. Disculpen, esta es la última vez que voy a repetir esto, porque ya muchos, digamos, ya han conocido esto y no quiero tampoco que se aburran tratando de todas las clases, obviamente estoy explicando lo mismo. ¿Ya? Oiga, profe, Entonces tengo acá que ingresar en incógnito, perdón, que no me abre así normal. no necesariamente, yo la abro incógnito porque en el navegador normal tengo otra cuenta vinculada, pero habla en incógnito si quieres. Es que así normal no me abre. A ver. Sí, a mí tampoco me abre así normal. ¿Y en incógnito te funciona? Ahora voy a probar. No sé por qué será eso. Si hay algún informático acá o alguien que le pegue al cocido, El Vladi. agradecería. ¿Cómo? El Vladi. El Vladi. Ya, pues, don Vladi, ahí le dejo la tarea de por qué pasa eso.
No, tampoco me deja. Tu. Ah, ¿sabes por No qué no carga, te JP. ¿Saben por qué no carga? Porque la escribí mal, hombre. Ah, ¿le parece divertido? Ah, ¿le parece? Es la segunda, Manuel, ¿cierto? Portafolio de título punto site. Y si lo pinchas ahí, entra y no necesariamente tienes que irte a, Ah, sí, ahí sí. ¿ok? Entonces me pones acá, request access, ¿ok? Una vez nomás, una. ¿Estamos, Manuel? Una. Ya la envié. Y Sí. ahí yo te voy a después dar el acceso a la plataforma. ¿Ya? Ahora Ya. no en el break, obviamente. Bien, Bueno, entonces ningún problema. sigamos acá. Les recuerdo que íbamos a partir, o la última clase habíamos quedado en las reflexiones, ¿cierto? Es importante, queridos amigos, que ustedes vean el video de la clase anterior. ¿Dónde está el video de la clase anterior? Acá, en el home de la plataforma, ustedes se van al canal de YouTube, con tanto cariño, ¿ah? Se pueden suscribir para más consejos de energía solar y tienen que buscar las clases del martes. Entonces está de viernes, clase de martes. Acá tenemos, por ejemplo, la clase de la semana del 17 de marzo. Si usted no sabe a qué me refiero cuando hicimos el proceso de reflexión, usted tiene que mirar esta clase. ¿Ok? Oh, la carita, hombre. Uf. ¿Ok? Entonces, acá yo explico básicamente el funcionamiento de la plataforma y en esta clase acá habíamos hablado, voy a ponerle pausa, acá hicimos esta actividad. Entonces, si usted no hizo esa actividad, necesito que vea la clase, que haga la actividad y que me mande los resultados. Les recuerdo, chicos, que estos resultados van a ser un insumo súper importante, ¿cierto? Para que ustedes terminen esta asignatura. ¿Estamos o no estamos? Y cualquier duda que ustedes tengan, ya saben, pues me pueden preguntar por correo, por WhatsApp, por lo que quieran. ¿Estamos? ¿Sí? Ok, entonces vamos a partir ya con la primera clase. Yo les había dejado una tarea, la clase anterior. Ustedes se van acá a correo electrónico. No, se van aquí a la plataforma mía. ¿Dónde la tengo? Oiga, profe, Atento, Enrique. yo tengo una duda sobre una explicación que sale ahí de la separación de los captadores. Yo lo explico. Pero ahí en la clase, en los conceptos de radio solar, ¿Ya? sale la separación entre filas de captadores. Sí, Pero, pero aquí ya es D, que es la distancia entre captadores, es igual a H por K, que es el por K. factor, ¿no es cierto? Adimensional. Ya, pero esa H no está explicada cómo la tiene que sacar. Porque eso, la altura, en la altura de, hay que sacar es como un triángulo. Porque Es información del equipo. no es la altura no es la altura del colector. ¿Por qué? Porque ahí sale que es la altura del colector y no es. ¿Por qué? Porque el colector va en la hipotenusa con el ángulo y ahí saca esa altura. No es la altura del colector y ahí saca como que es la altura del colector. ¿Me entiendes lo que quiero decir o no? Te entiendo perfecto. Enrique, ¿te parece si ahora repasamos eso de una carrera? Ya. Para eliminar todas las dudas. Perfecto. No, sí, es que yo la tengo anotada aquí, por eso la revisé y no me coincidía con lo que explicaba usted en ese. En lo que nos mandó. Vamos a hacer, bueno, te puedo explicar ahora. No sé si todos entendieron, Enrique, espera, pero antes necesito por favor que don Nicolás pueda mutear su micrófono porque los perritos. Así que, Nico, cuando queráis hablar, activas el micrófono y hablas, ¿te parece? Siléncialo de momento para que no haya problema. ¿Ok? Bien. Ahora estamos entonces ok. Ya, Enrique, vamos a repasar entonces el concepto de separación. Voy a compartir la pizarra en blanco. ¿Ok? Y están viendo la pizarra en blanco, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Básicamente esto funciona de la siguiente forma. Aquí tengo un captador y aquí tengo otro captador.
supongamos que aquí tengo una superficie horizontal, ¿cierto? Voy a tener que la distancia D, es decir, esa distancia, desde donde comienza un captador hasta donde comienza el segundo, no, estoy mal, es que me quedaron muy cerca los monos, esto no es así, perdonen, ¿eh? Esto es así, voy a dibujar ahí nomás, ¿ok? Aquí tengo un captador y aquí tengo el otro captador, ¿cierto? Este es un plano horizontal, ¿cierto? Entonces la distancia que yo voy a calcular va a ser la distancia donde termina la proyección de un captador, ¿cierto? Hasta donde comienza el otro captador. Esa es la distancia, Enrique, que yo estoy calculando. Y esa distancia se calcula principalmente como h por k, ¿cierto? Ese k es una variable que sale de las tablas. Ya les voy a contar de qué tablas sale, ¿cierto? Y esa altura se calcula básicamente con Pitágoras. Ahora, yo sé que usted duda siempre que el coseno, que la tangente, que la hipotenusa, y es complicado muchas veces, ¿ok? Entonces, lo que yo le voy a enseñar es justamente el teorema del seno, ¿ok? Y ese teorema del seno habla más o menos de lo siguiente. Si ustedes se fijan, esto es como tener un captador solar, ¿cierto? Voy a hacerle aquí el anchito ahí. Ok, aquí tengo un colector solar. Y ese colector solar va a tener, en primer lugar, ¿cierto?, un largo, ¿cierto? Ese largo, o sea, es una distancia que usted la conoce porque viene en la ficha técnica, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, pues usted en la ficha técnica. Yo estoy claro de eso. ¿Ya? Yo estoy claro con eso. ¿Cuál es su diferencia, su duda entonces, don Enrique? Ya, es que en el manual que nos mandó usted, ¿Ya? nos sale claro, sale distancia que es igual a h por k. Y aquí usted toma Sí. la distancia del captador porque dice, ejemplo, determine la distancia de separación de dos filas de colectores solares de 2 metros de alto ubicada en Santiago, y usted ocupa los mismos 2 metros para la altura. No hace lo que está explicando ahora. No, si yo lo tengo, por eso le digo, yo lo tengo claro. Es para que... vamos a revisar. ¿Cómo lo dice? Ok, a ver, vamos a revisar si yo me voy a la plataforma. Vamos a revisar entonces Deme un segundo. Usted manda un PDF, ¿no es cierto? Sí, voy a abrirlo. Si me voy a compartir, déjame ir acá al escritorio. El PDF era curso de sistemas solares térmicos Juan Pablo Ballero. Sí, Ese es el documento. Ese documento, para los que no sepan dónde está, que es el documento que les voy a proyectar ahora. Ahí está, voy a compartir pantalla. Para los que son nuevos y esta es la primera clase de portafolio, ¿ya? ¿Dónde está ese material? Usted entra a la plataforma de portafolio, ¿cierto? Se va a material complementario. Y en material complementario, usted lo que hace es principalmente navegar. Aquí hay un montón de material, chicos. Se va a sistemas solares térmicos, que está abajito. Ahí está. Y en sistemas solares térmicos usted va a tener principalmente, ¿cierto?, esta clase, que es el curso de sistemas solares térmicos Juan Pablo Ballero, ¿ya? Y ahí usted va a acceder al mismo documento que yo estoy proyectando, o que les voy a proyectar ahora. ¿Estamos? Estamos. ¿Sí? Muy bien. Entonces voy a ir al archivo, o a la parte donde me está preguntando Enrique. Antes de eso, ¿hasta dónde hemos llegado a la última clase de esto? ¿Se acuerdan? Hasta la lectura de la página 87, se supone que, y un cuestionario que todavía hay enviado. Sí. Que está Los tradicional. cuestionarios, ¿cómo les fue con los cuestionarios? Sí, algunas cosas resultaron bien, fueron Yo no fáciles sé dónde está el cuestionario. y otras se pusieron bien complejas en algún sentido, por falta de tiempo principalmente. Ok, no se preocupen, vamos a revisar al final de la clase, vamos a hablar un poquito también de ese cuestionario y les voy a enseñar para que lo puedan encontrar. Entonces, bueno, los conceptos de radiación solar ya los manejábamos, ¿cierto? Sí. Voy a poner la pantalla completa, a ver, dame un segundito, la pantalla completa para que ustedes puedan ver, ok, más grande todo esto. Perfecto. Las pérdidas por inclinación, acá. Ese era el monito que usted me estaba diciendo, don Enrique, ¿cierto? Y lo que yo estaba tratando de explicar. Entonces, la distancia de separación entre una fila de captadores y otra va a depender de la altura, ¿cierto? Y de
la distancia que va desde donde termina la proyección de los primeros colectores hasta donde comienza la segunda fila, ¿ya? Entonces ahí, dice, determina la ahí. distancia, ¿ya?, de separación de dos colectores solares compuesta de captadores de 2 metros de alta ubicadas en Santiago, ¿ya? Claro, lo que pasa es que ahí, don Enrique, hay un error básicamente como de redacción, ¿ya? Pero bueno, vamos igual a desarrollar este ejercicio de la forma en que, o sea, de las dos formas posibles, que probablemente la segunda es como usted lo desarrolló. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Tengo un captador solar, ¿cierto? Filas de captadores que miden 2 metros, ¿cierto? Ojo que yo aquí dije 2 metros de alto, no 2 metros de largo, ¿ya? Por eso es que probablemente se creó la confusión, pero si lo resolvemos considerando que esto mide, ¿cierto?, 2 metros, ¿cierto? Este es el captador, también de mi pizarra, ¿verdad? Sí. Ok, entonces si tengo acá, aquí está el plano horizontal, ¿cierto? Si yo estuviera en Santiago y fuera un sistema solar térmico, lo más probable es que yo incline ¿en qué ángulo? ¿Qué ángulo de inclinación va a ser ese? Debería ser 43 si lo toma para invierno. Ya, ok, estamos más o menos Sí, en una para latitud de invierno. 33 grados, ¿cierto? Por lo tanto, para optimizar el invierno vamos a agregar 10 grados y vamos a inclinar en un ángulo de 43. Perfecto. Entonces tengo aquí los 43 grados de inclinación. Entonces, si yo voy y cierro este triángulo, porque al fin y al cabo tengo un triángulo, ¿cómo se llama el triángulo que tiene un ángulo recto en su interior? ¿Cómo se llama? Triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo, muy bien. Entonces, este sería un triángulo rectángulo en el cual tengo un ángulo recto de 90 grados, ¿cierto? Entonces, para poder calcular esa altura, que esa es la altura que me interesa por mis Lions, ¿cierto? Esa es la altura que yo necesito calcular. ¿Por qué? Porque me dicen que la fórmula de distancia va a ser igual a h por k, ¿o no, don Enrique? ¿Sí? Entonces, ese dato k viene de una tabla. Sería, ¿Cómo? sí. Ok. Entonces, esta es la distancia que tengo que calcular, ¿cierto? Y esa distancia, para poder calcularla, necesito saber cuál es esa altura, es decir, esa altura que está ahí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo calculo esa altura? ¿Cierto? Vamos a Pitágoras. ¿A alguien se le ocurre entonces cómo saber esa altura? Sí, es el seno de 43. Ya, Seno de 43 en este caso. perfecto, ok. Pero lo más probable es que no a todos se les haya ocurrido, no todos se acuerden de las funciones trigonométricas. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es básicamente recordar el concepto del teorema del seno. ¿Recuerdan? El teorema del seno dice lo siguiente. El seno, en este caso de 90 grados, es decir, el seno de ese ángulo, va a ser a 2 metros, ¿cierto? Si tú te fijas, es cruzado esto. El seno de 90 grados va a ser a 2 metros, como el seno de 43 va a ser a ¿cuánto? A X. Va a ser a Al resultado que dé la división. h, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá cuando empezamos a desarrollar esta ecuación que está acá, ¿cierto? Esta igualdad. Vamos a tener que el seno de 90 es ¿cuánto? 1, ¿o no? Agarra su calculadora y calcula el seno de 90. Es 1. Por lo tanto, si me voy hacia acá, me voy a dar cuenta que h va a ser igual a ¿qué cosa? El h pasa para allá, ¿cierto? Y el 2 metros pasa para arriba. Por lo tanto, h va a ser igual a 2 veces, ¿cierto? Seno de 43. O 2 metros por seno de 43 grados. ¿Cuánto me da el seno de 43? 6 puntos y algo, espérate. O sea, Ok, vamos haciéndolo. 0,68. 0,68, sí. 0,68. ¿Y eso por 2? 3.36. 3,36 metros. Ese va a ser el valor de h. ¿Qué significa? 1.36. JP, 1.36. 1.36, ¿cierto? ¿Qué significa? Significa que ese valor h que está aquí es de 1,36 metros,
¿Ya? La gracia de esto, mis queridos amigos, es que ustedes no tienen que agarrar un colector, darle, ¿cierto?, con un inclinómetro, darle el ángulo de 43 y medir la altura. Ustedes pueden calcular cuál va a ser esa altura. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok, entonces el resto Sí. es directamente, si tengo 1,36, voy a tener entonces que la distancia entre esos colectores, la distancia va a ser igual a h por k, ¿cierto? Por ende, la distancia va a ser igual a 1,36 metros por el factor k. Y ese factor k, ¿de dónde lo podemos sacar? Les voy a compartir pantalla inmediatamente, ¿cierto? La tabla creo que ya les había mostrado. Me voy acá a compartir. Ah, la tablita. Uva. Espérenme. Voy a salir de acá. Ahí está. Si yo pongo en el buscador, espérate que algo se fastidió acá. Ahí está, compartir. Es que cuando compartís tu misma pantalla, entré como en Inception. ¿Vieron la película? Sí, se repite. Sí. Ya, entonces acá voy a ver el libro. ¿Qué tengo que escribir? Sistemas Solares Térmicos, CDT, de la Cámara Chilena de la Construcción, el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción, y después ponen PDF, ¿ok? Si ustedes ponen eso en Google, voy a mandar aquí al chat, ustedes ponen eso en Google, se van a dar cuenta que les va a aparecer en la primera hoja, mis queridos Lions, ¿cierto? El libro. Ese es el libro donde van a obtener la tabla que yo les comento. ¿Ya? El libro azul. No lo confundan porque también hay un libro que es el amarillo, ya que es el Sistema Solares Térmicos para Grandes Sistemas de Agua Caliente, que es un libro que también es de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Ya? Bien. Entonces, si yo me voy a la página, acá, acá, ¿cierto? Ustedes se fijan, tengo el mismo monito que está en la presentación. Y si sigo bajando, estamos hablando, mis queridos Lions, de la página 91 del libro. 91 del libro en PDF. Ok. ¿Ya? Si sigo bajando, se van a dar cuenta que voy a tener, a contar de la página 93 en adelante, de la página 93 en adelante, voy a tener estas tablas, ¿cierto?, que hablan del azimut y de la latitud. Les recuerdo que el azimut no es otra cosa que la desviación que tengo del norte, ¿ok? Por ejemplo, si estamos en un azimut 0, significa que estoy mirando al norte. Si estoy en un azimut, por ejemplo, 180, significa que estoy mirando hacia el sur. Si estoy en un azimut 90, significa que estoy mirando hacia el este. Y si estoy en un azimut menos 90, es que estoy mirando hacia el oeste, ¿ya? Entonces, la pregunta que me tengo que hacer acá, ¿dónde o cómo uso esta tabla? Para buscar el factor K. Les recuerdo que, les voy a poner acá en el chat, que la distancia va a ser igual a h ya la calculé, por K. Y ese valor K es un valor que tengo que sacar desde las tablas, y esta tabla principalmente que está en la página 93. ¿Cómo uso esta tabla? Lo primero, si ustedes se fijan en esta columna, en la columna de la latitud, voy a irme a la latitud de Santiago. Acá ustedes pueden ver, ¿cierto?, que está el 33, ¿o no? 43. Ah, muy buena observación, don Vladi. Pero, le recuerdo que aquí usted entra no por el ángulo de inclinación, sino que por latitud. Ah, ok. No confundir, eso es un error que pasa muchas veces, ¿ah? ¿Sí? Que ustedes dicen, estoy inclinando, ¿cierto?, en un ángulo de 43 grados, pero ojo que la columna, o esta columna de acá, está por latitud y no por ángulo de inclinación. ¿Ok? Ya. ¿Sí? Entonces tenemos acá los 33 grados y el resto es ver, ¿cierto?, en qué azimut estoy. Si estoy, pues tú, más 5 menos 5, es decir, 5 grados desfasados ya sea al este o al oeste, 10 grados desfasados hacia el este o al oeste, 15 grados y así sucesivamente. Quiero que ustedes me digan el valor si es que mi sistema solar térmico estuviera 20 grados mirando hacia el este. 20 grados mirando hacia el este. ¿Cuál sería el valor K para Santiago? 33. 1,95. 1.95. 1.95, 195. Entonces, para ver ese dato, me voy acá a 93, ¿cierto? Y busco cuál es, ¿cierto?, el azimut 20 menos 20. Vendría siendo entonces 1.95.
Entonces, la distancia que yo tendría que guardar, ¿cierto? Que mantener de un colector a otro, ¿cierto? Va a estar dada por 1.95 por, ¿cuánto? Por 1.36, que era la altura. ¿Bien? Sí, si les comparto entonces la pantalla. Voy a tener entonces que, 2.52. ok, D igual a H por K, ¿cierto? Por lo tanto, D va a ser igual a 1,36 metros por K, y K vendría siendo 1,95. Esto se queda de la tabla. Por ende, ¿cuánto es, Vladi? 2,6 2,6 metros 6. 2,6 metros. ¿Qué significa esto, mis Lions? Esto significa que si yo tengo dos filas de colectores, ¿cierto? Que están ahí, ¿cierto? Aquí está la proyección de uno y aquí es donde inicia el otro, ¿cierto? Esa distancia, ¿cierto? Debería ser como mínimo de 2,6 metros. Y ahí es muy importante, mis queridos conejines, porque si ustedes se fijan y ustedes miden mal o se ponen a calcular a tontas y a locas esa distancia y después llegan a terreno, ¿cierto? Y quieren implementar los sistemas, los colectores, los instalan, pero después se les olvida, ¿y la distancia era desde aquí hasta acá? ¿O desde aquí hasta acá? ¿O desde aquí hasta acá? ¿O desde aquí hasta acá? ¿Se entiende a lo que voy, no? Sí. Hay que tener harto cuidado con saber cuál es la distancia que usted está calculando. ¿Sí? Perfecto. Ok. ¿Hay alguna otra duda? ¿Seguimos avanzando entonces? Vamos. Ok. Vamos. Ahora sí que partimos como jet. No, difícil. ¿Por qué? No, que en línea es complicado, JP. Cambia todo. Ya lo sé. Ah, bueno, vamos los azules. Vamos. No, pero ¿Ah? no era lo que le preguntaba yo era porque era mi duda porque estaba mal explicado ahí los conceptos básicos de radiación solar. Pero ahora me quedó claro, porque busqué una materia que me haya pasado usted en un cuaderno del año antes pasado. ¿Ya? Perfecto. Sí, Enrique, aquí lo que hicimos fue desarrollar un ejercicio real y completo, ¿ah? No fue galleteado ni nada, así que si alguna vez se olvidan, ¿cierto?, cómo hacer ese cálculo, entran al video de YouTube, a mi canal de YouTube, ¿ya? Ok, sigamos entonces viendo los temas de radiación. Les recuerdo, ¿cierto?, que al principio, ¿cierto?, habíamos hablado de una franquicia tributaria para sistemas solares térmicos, ¿cierto? Una franquicia tributaria que parte del año 2010. Eso no sé si lo alcanzamos a conversar en la clase pasada, ¿no? ¿No? Ok. ¿A qué me refiero con esta franquicia tributaria? En primer lugar, hay que entender que las franquicias tributarias no son subsidios, ¿ya? Las franquicias tributarias son beneficios que permiten a las empresas, ¿cierto?, reducir la cantidad de impuestos que ellos pagan en las declaraciones de renta de todos los años. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Ahora, esta franquicia tributaria tuvo vigencia hasta el año 2013 y después se postergó, ¿cierto? Se extendió a través de la ley 20.008, ¿se acuerdan o no? Algo. 21.890, si mal no recuerdo, es la ley que extiende esta franquicia tributaria. Ahora, más allá de lo que aplique, digamos, esto o no, lo importante es tener claro lo siguiente, mis queridos Lions. Vamos a compartir la pantalla. Lo importante es tener claro que cuando nosotros hablamos de implementación de sistemas solares térmicos o de cualquier implementación de cualquier tecnología, vamos a tener una curva que es más o menos de este porte o de estas características. Si es que yo todavía lo comenté, me avisan para poder seguir adelante, ¿ya? Donde aquí voy a tener el número de instalaciones, ¿cierto? Y aquí voy a tener el tiempo. Entonces me voy a dar cuenta que el tiempo parto, ¿cierto?, de un tiempo cero a un tiempo infinito, ¿cierto? Donde la implementación de sistemas solares térmicos va a tener un comportamiento más o menos así. Es decir, va creciendo, ¿cierto? El número de instalaciones crece más que proporcionalmente respecto del tiempo que pasa. ¿Sí? O sea, pasan poco tiempo y hay muchos sistemas que empiezan a implementarse, ¿ya? Pero llega un momento, mis queridos leones, en que esta curva que ustedes la ven ahí tan pronunciada, cae a, si me voy al número de sistemas, a 0. Esto obviamente es una simplificación del problema, ¿ya? Y después ustedes se van a dar cuenta que esta curva
va a volver a crecer, ¿cierto? Pero con una pendiente mucho menor, pero se va a mantener en el tiempo. Entonces yo quiero que ustedes me expliquen, ¿cierto? ¿Por qué acá, durante este periodo de tiempo, yo tuve, ¿cierto? Un crecimiento explosivo, ya que estamos con el coronavirus, ¿cierto? Tuve un crecimiento tan grande de la cantidad de sistemas solares térmicos hasta que se paró acá, y después, ¿cierto? Pasó otro tiempo, un tiempo más chiquitito, y de nuevo comenzaron a subir los sistemas solares térmicos. Cuéntenme, ¿por qué creen ustedes que eso pasa? Insumo, no había materiales. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Cambio de tecnología. Se había acabado Se acabó el container de China. ¿Se acabó qué cosa? El container se de había acabado China. Se acabó el container de China, ya. Bueno, no Por el escuchamos cambio de nunca. la franquicia tributaria, ¿Por el cambio de qué? la franquicia tributaria. de la franquicia tributaria. Ya. Por ahí va el tema. Ustedes se fijan, mis queridos conejines. Voy a tener aquí ampliar el tiempo. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá es que generalmente los gobiernos, ¿cierto? Lo que hacen para poder desarrollar o masificar ciertas tecnologías es apoyar, ¿cierto?, ese crecimiento o ese desarrollo de tecnología. ¿Qué incluye esto? Al menos porque tú con la franquicia tributaria para colectores solares térmicos, lo que esto incluyó fue generar mercado, es decir, que usted pudiera encontrar insumos, colectores, fitting específicos para instalaciones solares térmicas, ¿ya? Que usted pudiera encontrar capacitación, porque acuérdense, ¿cierto?, que los sistemas solares térmicos no son tampoco fáciles ni de dimensionar, ni de instalar, ni de poner a punto. Por lo tanto, se necesita capacitación, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el tema de que la gente conozca, ¿cierto?, conozca los sistemas? O sea, por eso el Estado, en este caso, ¿cierto?, lo que hace es implementar esta franquicia tributaria. Pero cuando ustedes ven que suben los sistemas, que aumentan porque a la gente le gustan, porque hay obviamente una reducción de impuestos para poder instalar estos sistemas, es decir, hay un incentivo para instalar estos sistemas, pero esto termina por convertirse y por llegar a cero. Eso pasa, mis queridos leones, porque no hay subsidio, no hay franquicia tributaria, no hay beneficio que dure para siempre. Sí. Entonces después acá, don Vladimir, acá, don Juan, acá, don Enrique, acá, don Marcelo, lo que debería empezar a pasar, que es algo que todavía no pasa en Chile, pero debería empezar a pasar, tiene que ver con la obligatoriedad. ¿De qué? ¿Cachaste o no cachaste? ¿Obligatoriedad de qué, JP? Del derecho que Obligatoriedad, por ejemplo, de que todas las viviendas nuevas vengan con sistemas solares térmicos instalados. Tal y como pasa, por ejemplo, en España. En Oye, España, el código de la edificación, tú tienes la obligatoriedad, por ejemplo, de que las viviendas nuevas incorporen sistemas solares térmicos, por ejemplo. Oye, Juan Pablo, y bajo ese sentido, se supone que, bueno, en realidad no sé si es una especulación o fue un rumor bien intencionado, pero se supone que ahora los técnicos de energía renovable tienen que ser certificados para hacer instalación, no puede ser cualquiera, ¿es así? Para los sistemas solares térmicos, usted no necesita ningún tipo ni de certificación, ni cumplir ningún tipo de normativa. Y usted me va a decir, profe, ¿pero qué está diciendo? No, o sea, normativas, referencias, hay un montón, ¿cierto? De buenas prácticas, un montón. Pero acuérdense que esto no es como un sistema fotovoltaico que se declara mediante un trámite eléctrico 4. ¿Cierto? Aquí tenemos un sistema solar técnico en el que usted tiene que cumplir con el reglamento de la ley 20.065, el decreto supremo 331, usted tiene que cumplir con ese decreto supremo siempre y cuando quiera, ¿qué cosa? Postular a la franquicia tributaria. Si usted está haciendo una instalación y no quiere postular a la franquicia tributaria, usted no tiene absolutamente que cumplir nada. Ahora, ¿es lo que yo le recomiendo? No. Lo que yo le recomiendo es que siga siempre las buenas prácticas, y esas buenas prácticas están en el itemizado MIMBU, están en el decreto supremo 331, están en el código técnico de la edificación en España, están, por ejemplo, dentro del material que ustedes tienen actualmente, yo les entregué. ¿Ya? Ese es un poco el sentido de todo esto, don Vladimir. Pero encarece ¿Okay? el producto final, encarece en el sentido de los dineros que tú le estás cobrando al cliente. Es que en realidad, Vladi, cuando nosotros somos profesionales de esto, ya hay un límite o un mínimo técnico que no se transa. ¿Ok? Porque esa es la diferencia que hace un chanta de alguien que sabe de los temas. ¿Ya? Nuestro mínimo técnico para esta clase o para este curso o para este tipo de aprendizaje va a ser que usted va a cumplir
¿cierto? Con la normativa. En el caso que para algo especial no haya una normativa obligatoria, usted lo que va a hacer es utilizar alguna normativa de referencia, ¿ok? Pero no va a hacer, ¿cierto?, instalaciones negligentes para ahorrar costos, por ejemplo. No, pues no es la idea, estoy pegando un No es balazo. la idea. Y usted se va a dar cuenta, por ejemplo, cuando vayamos avanzando en este repaso del curso, que tiene materiales que pueden ser usados en instalaciones solares térmicas, que tiene ciertas condiciones, es decir, en un circuito primario usted debería mantener una presión mínima, ¿cierto? Que usted debería tener ciertas válvulas de seguridad instaladas estratégicamente, que usted debería tener, ¿cierto?, el equilibrado de los circuitos hidráulicos, bla, 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 bla. Entonces, eso no está en ninguna norma que sea obligatoria para todas las instalaciones. Eso está en las personas, ¿cierto?, que saben hacer energía solar térmica, para evitar problemas después de postventa o problemas. Te recuerdo, Vladi, y les recuerdo, chicos, que una instalación solar térmica podría llegar incluso a matar a una persona, Sí, claro que sí. ¿ya? Y estoy hablando, por ejemplo, cuando usted tuvo la negligencia por ahorrarse 40 lucas de no instalar una válvula mezcladora termostática y resulta que el agua salió así directo del estanque de acumulación, ¿cierto? Y abrió un diabético, por ejemplo, abre la llave, mete el pie, acuérdense que los diabéticos no tienen tanta sensibilidad, ¿cierto? Por ende, quema entera. ¿Te das cuenta? ¿O qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando no estoy tomando precauciones, por ejemplo, contra la legionela? ¿Sí? La legionela es una bacteria que está y que se acumula dentro de los estanques de acumulación. Ahora, usted me dirá, ¿tienen que darse ciertas condiciones? Sí. ¿Es común que haya legionela en un sistema solar térmico domiciliario? No. ¿Por qué? Porque como las bacterias no nacen grandecitas, sino que pasan por un periodo, ¿cierto?, de incubación, después de latencia, ¿cierto?, y después de decaimiento, lo que termina pasando es que la bacteria tiene que estar un cierto número de días, ¿cierto?, en crecimiento con la cantidad de nutrientes adecuada. Y eso generalmente no se da porque en un estanque de una casa, por lo general usted tiene un recambio diario del agua, ¿ya? Pero esas cosas hay que saberlas, ¿no? ¿Me entiende, Lion? Sí, profe. Es que uno en clase, porque yo soy gritón, ¿cachai? Entonces, en clase, como te estáis moviendo, entonces como que vais, pero acá sentado, uf, No, acá cambia todo. es complicado. Sí. Sí. Bien, sigamos entonces con el material. Ok, bien, vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Yo les había pedido en la clase anterior que hasta la lámina 65, ojalá que podamos alcanzar a llegar a esa lámina. ¿Ya? Bien. Sin ir más allá, recordar principalmente las diferencias entre los sistemas solares de agua caliente sanitaria. Estamos principalmente pensando en ¿qué cosa? En el calentamiento de agua. ¿Hasta qué temperatura? 90 grados. 90 o 90 grados es la temperatura típica, ¿cierto?, de un sistema solar térmico de baja temperatura, ¿cierto?, que cumple las veces de generar agua caliente sanitaria. Les recuerdo, mis queridos leones, que un sistema solar térmico genera energía. O sea, saquémonos de la cabeza el concepto de que la energía solamente es eléctrica, ¿ya? Generar agua caliente y almacenar agua caliente es equivalente a almacenar energía. Los sistemas solares térmicos, los colectores térmicos, lo que hacen es generar energía. Lo que pasa es que esa energía se materializa desde el punto de vista del agua caliente. ¿Ok? JP, me desconecto 2 minutos, voy a despedir de mi hijo que se tiene que ir. Ok, dale. Energía térmica. Justamente, pues, don Enrique. ¿Ya? Y acá es importante, bueno, esto está en las láminas que ustedes pueden ir viendo. Yo acá voy a compartir la pizarra porque para eso ustedes tienen el material para que puedan estudiar. Yo vengo acá a hacer clases y a explicar las cosas yo. ¿Estamos? Entonces, lo que yo voy a hacer acá es principalmente hablar de dos tipos de clasificaciones que existen en los sistemas solares térmicos. Cuando hablamos de sistemas solares térmicos, mis queridos leones, estamos hablando, como bien ya lo dije, ¿cierto?, de sistemas que generan agua caliente sanitaria a una temperatura máxima de 90 grados Celsius. ¿Ya? Ok, cuando hablamos de sistemas solares térmicos, entonces, vamos a hablar de aquellos que tienen o que se clasifican principalmente en aquellos con circuito abierto o circuito cerrado. Y acá quiero que ustedes me expliquen, ¿cierto?, cuál es la diferencia entre un sistema solar térmico de circuito abierto y uno de circuito cerrado. El sistema de circuito abierto es natural. Espérame, Enrique, que está hablando Juan.
Juan, dale. Le explico yo que el sistema de circuito abierto es un sistema natural. ¿A qué te refieres con natural, Juan? Un termosifón Ya, no es un necesariamente. algoritmo. Calza obviamente con la descripción probablemente de un termosifón, pero no. No. Ya, el de circuito abierto, el agua es el agua que yo consumo. Y en el circuito cerrado, caliento un líquido para que caliente el agua que yo consumo. Esa es la diferencia. Tal cual, don Enrique. Entonces, si alguien no entendió principalmente esta diferencia, vamos a entender en el circuito abierto, esto es lo más burdo que hay, por favor, no le vayan a decir a un profe que yo ando enseñando esto, pero para que ustedes lo entiendan, ¿ok? Cuando hablamos de circuito abierto, estamos hablando que el fluido, ¿cierto?, que entra al captador, ¿ok?, es el mismo que se Eso es un circuito abierto. Y si ustedes se fijan, cómo yo podría dibujar un circuito abierto es de la siguiente manera. Básicamente, si aquí tengo el captador solar, ¿cierto? Aquí voy a tener ¿qué cosa? ¿Qué hay acá? Ok, Está el estanque de acumulación. ya, acá hay un estanque de acumulación. Aquí tengo el agua de consumo, aquí tengo el agua fría de red, ¿cierto? Entonces, lo que tengo en un circuito, ¿cierto?, cerrado, es que tengo un fluido caloportador, que en este caso no es agua, repito, no es agua, ¿sí?, que parte acá más frío, ¿cierto?, y que circula gracias a una bomba. Gracias, ya regresé. No hay de qué, ¿ok? Aquí esto recircula, y estamos viendo la diferencia de circuito cerrado, ¿ya? Sí, Entonces, Lado te fuiste, dice no todo. ¿cómo, perdón? lo veo. ¿Están viendo la pizarra o no? ¿Sí? Tengo este fluido caloportador que ingresa, ¿cierto?, al serpentín, ¿cierto?, que es un intercambiador de calor. Entonces, si tú te fijas, esta agua que está ingresando desde el agua fría de la red, está ingresando al estanque de acumulación, ingresa acá al estanque de acumulación, calienta, ¿por qué? Porque está en contacto con este fluido caloportador que está caliente. Pero ese fluido caloportador que está caliente nunca se mezcla con el agua de consumo. ¿Me sigue? Por ende, acá lo que voy a tener es básicamente que sale el agua caliente, ¿cierto?, que se va al consumo, ¿ya?, pero que es un líquido que nunca estuvo en contacto, que nunca entró al captador solar. Eso es lo que entendemos, como bien dijo Enrique, ¿cierto?, como un circuito cerrado, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasaría, por ejemplo, si no existiera intercambiador de calor? Si no existiera intercambiador de calor, yo lo que tendría principalmente es lo siguiente, ¿cierto? Tendría acá una conexión directa para el estanque, aquí tendría una bombita, ¿cierto?, y acá tendría un estanque de acumulación, ¿cierto?, donde aquí voy a tener el agua fría de red, y aquí voy a tener el agua que sale al consumo. ¿Bien? Si ustedes se fijan, este fluido, gracias a esta bomba, está circulando en esa dirección, así. Pasa por el captador, ¿cierto?, sigue por acá, entra al estanque y esta bombita hace que, ¿cierto?, que siempre esté recirculando en esa dirección ese fluido. Pero ¿cuál es la gracia o la mala gracia de estos sistemas? Es que si ustedes se fijan, el agua que está llegando, entrando al colector, es la misma agua que está entrando desde la red. ¿Me sigue o no? Sí, JP. ¿Me caí? No. Ah, es que a veces me caigo, entonces yo digo, llevo una hora hablando solo, más o menos. No, disculpe. Entonces, este fluido, ok, ese fluido, ¿cierto?, está circulando. Entonces, ¿por qué este tipo de instalaciones, mis queridos leones, son nefastas? Y cuando yo digo que instalación es nefasta, una instalación que no voy a permitir en mis clases. En mis clases yo prohíbo los sistemas abiertos. Usted me dirá, profesor, que es radical usted. No, no es que sea radical. Lo que está pasando cuando usted le mete agua de la red, ¿usted sabe cómo es el agua de la red en Chile o no? Horriblemente mala. Horriblemente dura, ¿cierto? Es Con puro cloro, calcio puro cloro. y magnesio, ¿cierto? Con Ca+.
el magnesio. Imagínese si usted mete esa agua de consumo a un colector solar. Es un colector solar que no le va a durar más de 1 año y medio. ¿Ok? Eso por un lado. Se llena de sarro. Es una de las desventajas de los sistemas abiertos. Otra desventaja de los sistemas abiertos es que, ¿qué pasa con las heladas? Cuando hablamos, por ejemplo, y voy a escribirlo acá, cuando Se puede hablamos de los congelar. sistemas abiertos, voy a tener problemas de ¿cómo se llama?, de vida útil del colector, y voy a tener problemas asociados a las heladas. ¿Cómo, perdón? Que afecta la temperatura del ambiente. ¿En qué sentido, Gonzalo? No te cacho. Es que, por ejemplo, en el momento de que el agua esté más helada o el clima esté más helado, enfría sí o sí el colector. Ah, sí, pero en ese caso, Gonza, yo estoy hablando principalmente de temperaturas bajo cero, temperaturas que podrían congelar el agua, el fluido transportador circulando dentro de una cañería, por ejemplo. ¿Está bien? Sí, te obstruye lo que es cañería si llega el momento de bajo cero. ¿Cómo de nuevo? No se te entiende, Gonzalo. Que tener temperatura bajo cero es más probable de cumplimiento en la cubeta. No, escribe, porfa. Don Enrique, Oye, Gonzalo, dame la mano. su micrófono que las niñas ahí están jugando. Yo no tengo el micrófono abierto. Nico. No, estoy hablando de Enrique, las niñas. No, lo mandaron a comprar pan, Enrique. No, está ok. haciendo la 11. No sé para hablar. Entonces, cuando usted hace circular, ¿cierto?, un fluido que es agua, que se congela, ¿cierto?, ¿a cuánto? Ya a los 4 grados, o 3 grados, o 1 grado, ¿cierto?, ya el agua está entrando, ¿cierto?, a congelarse. Por tanto, eso podría generar daños bastante severos en un colector solar. En cambio, cuando usted tiene un sistema cerrado, es decir, un sistema con esta configuración, ¿cierto?, ¿sí?, donde hay un intercambiador de calor, si usted se fija, el fluido que entra al captador solar no es agua, sino que es agua con un anticongelante. En este caso, ¿qué anticongelante usamos para los sistemas solares térmicos, Lions? Fluido caloportador. Sí, pero ¿qué contiene ese fluido? En glicol. ¿Glicol cualquiera? ¿Glicol cualquiera? No, ¿Por qué no se- puede ser. Don Enrique, vaya a buscar glicol a su auto. Usted tiene anticongelante en el auto, ¿no? Seguir un poquito de coolant que está basado, ¿cierto?, en anticongelante y glicol, y mándese un sorbo. ¿Ah? A ver qué le pasa. No lo vaya a hacer, hombre. No lo vaya a hacer. Es broma por si acá, voy a anotar aquí. No se puede. No se puede, ¿por qué? Porque son tóxicos, ¿cierto? Muy bien, aquí don Felipe Molina, ¿cierto?, me habla del propilenglicol, ¿cierto? El propilenglicol es justamente el anticongelante que se utiliza. ¿Y por qué se utiliza propilenglicol? Porque el propilenglicol tiene grado alimentario. Ah, de acuerdo. ¿Qué significa que tenga grado alimentario? Que no es tóxico para la salud humana, ¿ya? En el caso que se mezclen los fluidos. El caso que se mezcla el fluido. Ahora, don Gonzalo, vamos a hablar, por ejemplo, ahora de las buenas prácticas, que era lo que habíamos comentado antes. Una buena práctica sería, si usted tiene acá un estanque de acumulación, ¿cierto?, y aquí tiene un intercambiador de calor de serpentina, o sea, externo, lo que usted quiera, ¿qué es lo que usted va a procurar? Lo que va a procurar es que de mantener lo siguiente. Si aquí tengo una presión 1, y aquí tengo una presión 2, que está adentro de este serpentín, es la presión que tiene el fluido adentro del serpentín. La presión 1 debería ser mayor o menor a la presión 2. La presión 1 debe ser mayor que la presión 2, obviamente, para que no se mezcle. Si se rompe. Oye, Enrique, justo se te cortó y estaba ahí re bien. De nuevo, por favor. Que la presión Sí. que sería la del estanque, que sería la presión 1, debe ser mayor que la presión 2 que viene del fluido caloportador, para que no Así se es. mezclen los líquidos y la presión más el líquido ustedes- de caloportador en este caso.
Claro, lo que bien dice Enrique es lo siguiente: si es que tengo una presión 1 que es mayor acá, en el caso que este intercambiador de calor se rompa, ¿cierto? Lo que va a pasar es que va a entrar el agua desde el estanque, ¿cierto?, hacia el intercambiador y no al revés. Si la presión 2 fuera mayor, lo que pasaría sería que desde el serpentín saldría y se mezclaría el agua. Entonces tenemos ahí dos medidas de precaución. La primera, que utilizamos propilenglicol, que tiene grado alimentario, y la segunda es que la presión del estanque siempre debería ser mayor a la presión del circuito primario. ¿Estamos o no estamos los leones? Vamos. Sí, Muy bien. Entonces ya vimos la diferencia entre circuitos abiertos y circuitos cerrados. Ah, y otra cosa re importante, ¿ah? Yo en mis cursos tampoco uso termosifones. ¿Ok? No, o sea, los termosifones los instalan los gaffiters. Y ustedes no son gaffiters, ustedes van a ser expertos o ya son especialistas en sistemas solares térmicos, ¿se entiende? Ok. No lo hablo en forma peyorativa ni nada. No piensen eso. Pero lo que estoy hablando es que yo les exijo más porque ustedes están a hacer hartas cosas más que andar instalando un equipo, que es cosa de agarrar las instrucciones y conectarlo. ¿Ya? Aquí estoy hablando cuando hablo, por ejemplo, de sistemas bueno, descentralizados. depende del Digamos, a ver, cliente. ¿cómo, perdón? Va a dep- Te cortaste, No, Gonzalo. sí. va a depender siempre del cliente, en ese caso. Sí, Gonzalo, sí, está súper bien. Está súper bien. Yo en mi vida he instalado muchos termosifones. Lo que pasa es que un termosifón, con lo que ustedes ya tuvieron en TGI, por ejemplo, o en STI, perdón, el curso anterior, o con lo que ya vieron, ¿cierto?, con Fernando, no hay como más vuelta que darle. Si el tema es armar la estructura, y para eso necesitáis manual de instrucciones. Para eso necesitáis respetar, ¿cierto?, el diámetro de conexión y conectarte ya sea a la fuente de energía auxiliar o conectarte, digamos, al agua de consumo. Eso es todo. Cuando estáis hablando de los sistemas que te noté acá, que son sistemas tipo split, ¿cierto? Estoy hablando que hay que regular o calibrar, o sea, equilibrar circuitos hidráulicos. Estoy hablando que tenéis que regular caudales, que tenéis que regular presiones, que tenéis que hacer un dimensionamiento, ¿cierto?, súper consensuado para evitar sobrecalentamiento, sobre temperatura. Cuando tenéis que calcular las pérdidas de carga que hay en un circuito hidráulico, y en base a eso tenéis que, obviamente, calcular el calibre, ¿cierto?, el diámetro de la cañería que hay a utilizar, porque si tienes un diámetro, por ejemplo, que no es el adecuado, lo que va a pasar es que tus pérdidas de carga van a ser mucho mayores, que el electrocirculador va a tener que trabajar más, y bla, 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 ¿cachai? Eso, o sea, gastemos el tiempo en eso. A eso me refiero. Yo, como les digo, chicos, en mi vida he instalado muchos termosifones, y ustedes van a encontrarse también con muchos termosifones que instalar, ¿ya? Cuando les digo que vamos a hablar en mi curso de sistemas tipo split, porque estos son los que necesitamos, ¿cierto?, aprender de mejor manera. ¿Estamos? Vamos. Bien. Oye, es con esto de la cuarentena, compadre, que uno come. Oh, sí, compadre. Sí, es verdad. Y el sedentarismo de. Yo ya, y la condición física, bueno, empieza a disminuir, pues, compadre. Así que, uff, me canso. ¿Y había condición física ahí o no? El cinturón empieza a ceder. Oh, wow. Son Maldonado. Cuando habla, Se la voy a dejar anotadita. Son Maldonado, ¿ah? Haciendo presente en la clase, profesor. Muy bien, muy bien. Bien, chicos, entonces teníamos por un lado los sistemas, cómo se clasifican los sistemas solares térmicos, principalmente en aquellos que son de circuito abierto y circuito cerrado. Y en ese sentido habíamos dicho que los sistemas de circuito abierto no los vamos a utilizar, principalmente por la duración que tienen los colectores solares cuando se someten o cuando se les hace ingresar el fluido de consumo. Y otra de las clasificaciones también importantes son aquellos que trabajan por circulación forzada o por circulación natural. Chicos, si usted no entiende algo, todo esto está debidamente explicado en el material que les entregué. sí, ¿Ya? Usted lo estudia, usted lo lee y usted va al ritmo que usted quiera. ¿Ya? Yo no les digo, es cierto, yo no vengo acá a leer los power. ¿Ok? Entonces, cuando tengo, por ejemplo, sistemas de circulación forzada, significa que el fluido galoportador se mueve gracias a ¿qué cosa? Bomba. A una bomba de recirculación. A una bomba de recirculación, ¿cierto? A un electrocirculador que tiene el efecto más o menos de una fuerza electromotriz en un circuito eléctrico. Ya vamos a hablar de las bombas de circulación, no temáis. Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, un sistema que funciona básicamente con circulación forzada. Ahora, ¿cuándo estamos en presencia de un sistema, por ejemplo, que trabaja con circulación natural? Cuando tengo, por ejemplo,
imagínense que acá tengo un mismo termosifón. Sí. Aquí estoy dibujando el estanque. ¿Por qué creen ustedes que los termosifones siempre tienen el estanque, cierto, de acumulación arriba y no lo tienen abajo? Es por el Por tema de gravedad. Si el agua caliente tiende a subir Sí, arriba. y la fría está Bueno, se llaman no justamente caliente la de agua fría. termosifones por eso, po. Aquí yo voy a dibujar, por ejemplo, un termosifón plano. Aquí está el captador solar. Lo voy a pintar azulito, ¿cierto? Aquí está el captador solar. Entonces, si yo alimentara, ¿cierto? Con el fluido bajara por acá, ingresa en la parte de abajo del colector, cuando el colector empiece a calentarse, lo que va a pasar es que ese fluido va a también calentarse, ¿cierto? Y va a entrar nuevamente acá al estanque. Y ahí se produce un proceso de circulación natural, ¿ya? Un proceso de circulación natural en el cual no tengo ningún tipo de elemento mecánico que esté moviendo el fluido. Les recuerdo que cuando un fluido tiene una mayor temperatura, tiene una menor densidad y por ende un menor peso. ¿Estamos los azules o no estamos los leones? Sí, vamos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando hablemos de sistemas que son profesionales, ¿cierto? Vamos a hablar de sistemas descentralizados o tipo split, ¿cierto? Equipos partidos. ¿Por qué se llaman descentralizados o tipo split? Porque el sistema de captación no está unido al sistema de acumulación, sino que están separados. No es como un equipo compacto. Cuando ustedes hablan de termosifón, están hablando de un equipo compacto. Y en un equipo compacto está junto, ¿cierto?, el sistema de acumulación con el sistema de captación. ¿Bien? Ya. Si usted va a instalar un sistema, un equipo compacto, yo la recomendación que le hago, o sea, la obligación que le hago, porque aunque yo ya no sea su profesor, igual me va a terminar llamando a Fernando por el condoro que probablemente le va a quedar si usted no sigue mis pasos ahora. Cuando usted instale un equipo compacto, ¿cierto?, tiene que cuidar de que el equipo sea de circulación forzada, más que circulación forzada, que sea presurizado, y tiene que cuidar que sea de circuito cerrado. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes los equipos que tenemos en la sede, o no? Sí. Esos equipos de tubo que están acá. ¿Los cuales? Nada, los buenos, los malos. Los buenos y los malos, que eran puros malos, pero bueno. Hoy esto va a quedar grabado. No. Los paneles, los sistemas termosolares Chisol que están allá afuera, ¿no son? Los chisoles, pues los chisoles, grandes los chisoles. Ya, ¿qué pasaba acá? ¿Cómo funcionaban estos equipos? Chicos, ¿se acuerdan que estos equipos tenían un sensor? ¿Se acuerdan o no? Y que tenían un controlador que tenía básicamente acá un nivel de llenado, tenían la temperatura, ¿o no? Y aquí tenían como unos botoncitos, ¿se acuerdan? Por ejemplo decía 70 grados, ¿sí? Y acá decía los niveles de llenado del estanque. Entonces tenían o usaban una válvula motorizada, una solenoide, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? Entonces que la cañería del agua fría llegaba acá, ¿sí o no? Esta es la cañería del agua fría y ahí se llenaba el sistema. Entonces lo que hacía este controlador, cuando el nivel de llenado estaba bajo, lo que hacía era activar esta válvula, entonces el agua de la red subía al estanque. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, cuando el agua empezaba a llenar este estanque, ¿cierto? ¿Cómo sabía? Porque estos estanques son atmosféricos. Cuando yo hablo de zona atmosférica, están abiertos. ¿Ok? Y como es atmosférico, ¿cierto? Este controlador le dice al sistema cuándo parar, porque como tiene este sensor que es como una gomita que cuelga dentro del estanque, ¿ya? Entonces cuando el nivel de agua empieza a subir, ¿qué es lo que hace cuando está lleno? Corta acá y cierra la válvula, por ende ya no entra más agua. Entonces, mis queridos leones, ¿sí? ¿Me sigue o no? Sí, sí. Lo que empieza a pasar acá adentro, en el tubo o colector plano, lo que usted quiera, ¿cierto? Es que esta agua fría baja por el tubo, ¿cierto? Como baja por el tubo y empieza a calentarse, pesa menos, por ende esta agua más fría que está acá, ¿cierto? Empieza a empujar el agua caliente y empieza a darse un sistema de circulación natural, ¿cierto? Donde el agua caliente, como pesa menos, va a ponerse, ¿cierto?, arriba, en la parte de arriba del estanque.
¿Cuál es el problema de estos equipos compactos, cierto, que son atmosféricos, para que usted no los compre nunca? El principal problema es que como son atmosféricos no tienen ningún tipo de presurización. Entonces, cuando usted saque el agua caliente de este estanque, la presión que va a tener esa agua, ¿cuál cree usted que va a ser? La presión del agua. En la altura. La presión de caída. No va a prender el cable, pues. Se le va a apagar el piloto, ¿cierto? Es la presión. Acuérdense más o menos que 10 metros columna de agua equivalen más o menos a un bar, ¿cierto? Y un Californ necesita entre 0,7, 1 y algo bar para recién emprender. Por ende, usted debería tener el equipo a unos 10, 15 metros de altura, de lo contrario, el Californ no va a encender. Con cuarto, quinto piso. Claro, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que usted va a tener que hacer? Acá en la salida del agua va a tener que poner una bomba que va a meter ruido, que va a consumir energía adicional, ¿cierto? O sea, es un cacho. Si usted va a instalar equipos compactos, por favor, instale equipos compactos presurizados, ¿ya? ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, porque han habido varias generaciones de estanques. Pues partieron primero los tank in tank, que eran unos equipos de esta forma, que los estanques eran así. Ahí. Aquí tengo el estanque, ¿cierto? Pero dentro de ese estanque había otro estanque. Bueno, ¿Cachai? Entonces, en ese estanque, aquí se acumulaba el agua, pero estaba a presión. Este estanque era presurizado, entonces tú abastecías, ¿cierto? Acá de agua, ¿cierto? Y acá sacabas el agua caliente, desde el estanque de adentro, ¿ok? Entonces, en este estanque que está por fuera, que lo voy a pintar con moradito, aquí tenías el equivalente al fluido caloportador. ¿Te das cuenta? Entonces aquí podías usar agua con glicol, con propilenglicol, y aquí estaban los tubos. Entonces, si ustedes se fijan, lo que se calentaba era el agua que estaba circundando el segundo estanque. No sé si me entiende la idea del dibujo. sí. ¿Sí? Entonces, si tú te fijas, este es un circuito cerrado. ¿Y por qué es cerrado? Porque el agua de consumo nunca se mezcla o nunca ingresa al colector. Y es un sistema presurizado. ¿Por qué? Porque el estanque interior está a presión, no es atmosférico, ¿ya? Esa fue como la primera generación de equipos compactos presurizados, hasta que después los buenos amigos chinos inventaron la revolución, ¿sí? Equivalente al balde de los tabletones. ¿Cachaban los baldes de los tabletones, o no? No, ok. No se preocupen, sí. Bueno, así con la... Voy a continuar. Va bien, está interesante, está poniéndole todo el énfasis, siga así. Gracias, don Fabián. ¿Cuáles son los que usted va a encontrar más comúnmente ahora? ¿Cierto? Son principalmente equipos presurizados que usted los va a ver, y acá usted va a tener, ¿cierto? El fluido caloportador está dentro. O sea, si es un estanque de 250 litros, usted va a tener 250 litros de fluido caloportador, que por lo general lo que usted va a usar es agua, ¿cierto? Ahí usted va a tener lo más probable una válvula de llenado automático, acá que es un flotador. Una vez tuvieron, Fernando siempre le hacía una talla con eso, y siempre nos reíamos de ustedes. Ya no le decíamos que nos reíamos de ustedes, porque ahora se los digo que están más grandes, que vamos a ser colegas ya, ahí ahora les puedo, o no les puedo, bueno, ya. Entonces, si ustedes se fijan, acá este sistema es atmosférico, ¿cierto? Cuando el agua o este fluido caloportador se calienta mucho, empieza a evaporarse, y cuando se evapora, ¿qué es lo que pasa? Se pierde agua. Pero como está este flotador, usted lo conecta directamente al agua fría de red, ¿cierto? Cada vez que el nivel baja, como el flotador de los excusados, ¿cierto? Esta válvula abre acá y va llenando, se mantiene siempre lleno este tanque. Entonces usted dirá, profe, ¿pero dónde está el circuito primario? ¿Dónde está o cómo se produce el calentamiento de agua? Ah, porque este equipo tiene adentro, ¿cierto? Usted se fija, acá llega el agua fría de la red, ahí, y acá este equipo va a tener un serpentín, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ese serpentín, cuando todo este fluido se empieza a calentar, ¿cierto? Lo que va a pasar es que
el serpentín va a estar caliente y es el mismo sistema de un cálido. El cálido, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el serpentín del cálido lo calienta las llamas de mi gas. No se entiende nada, no se entendió lo último, se metió algo. Que apaguen los micrófonos, pues apaguen los micrófonos cuando el profe hable y listo, se escucha la bulla. Por favor. Ah, pero no le pongan color, pues, no le pongan color. Es que no se escuchó, JP, lo último que explicaste Sí, no está se bien. escuchó nada. Lo que va a pasar, ¿por qué? Porque estos estanques, si ustedes se fijan, es un termosifón atmosférico común y corriente, pero dentro del estanque lo que tienen es un serpentín de cobre. Entonces, ese serpentín de cobre, ¿cierto? Que está sometido en un medio que ya está caliente. ¿Por qué? Porque todo el fluido caloportador está caliente. Entonces, cuando tú metes agua fría acá, vas metiendo agua fría y allá, ¿cómo va a salir esa agua? Va a salir Caliente. caliente. ¿Ok? Es el mismo sistema, él comentaba, que tiene un calefón. Usted con un calefón va a tener las llamitas de Metrogas, o de abastible, de lo que usted quiera, ¿cierto? Y hay un serpentín que pasa, ¿cierto? Entonces entra el agua fría de la red. ¿Y por qué se calienta el agua de la red? Porque ese serpentín está caliente. Aquí en estos sistemas es exactamente lo mismo. Irradia calor. ¿Cómo? Irradia calor. Justamente, o sea, más que eso, está en un medio caliente, por ende, en realidad por conducción, como está tocando, ¿cierto? Este medio que está caliente, que es Por el agua de transferencia de calor. por transferencia de calor, lo que va a pasar es que se le va a meter el calor, ¿cierto? Al serpentín. Voy a hacer el dibujo limpio para que ustedes lo vean. Aquí tengo entonces los tubos. ¿Ok? Y acá está este serpentín. Entonces, lo primero que yo hago es llenar con el fluido caloportador con agua, ¿cierto? Todo el equipo. O sea, si el equipo es de 250 litros, lo lleno entero. Con el tiempo, ¿cierto? Con la radiación solar, ¿cierto? Este fluido caloportador o este agua dentro del termosifón va a empezar a calentarse. Por ende, va a generar un medio que va a estar caliente. Entonces, como este serpentín adentro va a estar caliente, cuando usted le meta agua fría acá, usted conecta directamente aquí, ¿cierto? Al serpentín. Entonces, cuando usted le mete agua fría, lo que va a pasar es que al otro lado, ¿cómo le va a salir? Le va a salir caliente. Y entonces acá tenemos en primer lugar un circuito cerrado. ¿Por qué? Porque el agua de consumo nunca se mezcla con el fluido caloportador, es decir, el fluido que está entregando la temperatura, entregando la energía, ¿cierto? Al circuito primario. Y por otro lado tenemos un sistema que es presurizado. ¿Por qué? Porque este fluido que sale aquí, que ya está caliente, está trabajando a la presión de red. Si usted está metiendo 3 bar aquí lo que le van a salir es ¿cuánto? ¿Cuánto le va a salir? Un poco menos de 3 bar, obviamente menos las pérdidas de carga, que las vamos a aprender a calcular después. ¿Se entiende más o menos la idea? Oiga, profe, Dígame todo en No, el no entiendo ese menos pero el que. sistema que está... lo que te explico, Fabián. Si yo hago la simplificación de lo que acabo de dibujar, voy a tener, este es el serpentín que está dentro, ¿cierto? Del estanque. Si aquí estás metiendo el agua desde la red, ¿cierto? Que está a 3 bar, ¿ok? Yo les pregunto, ¿cuánta es la presión que va a salir acá? ¿Cuánto va a ser? Menos de 3 bar. un poco menos de bueno. Va a ser 3 bar, pero menos delta H, menos las pérdidas de carga que se generan dentro de este serpentín. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí o no? Vamos. Sí, no, está Ya. bien, vamos. ¿Alguien más me hizo otra? Enrique, me hiciste otra pregunta, ¿no? ¿No? Ricky, No, profe, ese sistema que está explicando todo igual... Sí, yo fui. ¿Ya? El sistema que está explicando usted ¿Ya? no es... No es que... Puta, justo me dejaste más metido que... Se cortó. sí, No, que Y justo ¿cachai? Fue como el... ¿Ya? explicando usted. No es tan eficiente. ¿Ya? Porque entra el agua fría y se calienta según la temperatura que tiene el agua dentro, ¿Ya? ¿o no? Ah, me está preguntando. Entonces no es, yo no encuentro que sea... Sí, pues no es tan eficiente. A ver, don Enrique, acá tenemos dos cosas que siempre hay que ponderar.
por un lado está la eficiencia y por otro está la eficacia. ¿Ok? Y no estoy hablando de alcanzar el objetivo, no sé, no, esto no es clase de gestión de personas, ni no. O estoy hablando, por ejemplo, de eficiencia. Si usted me pregunta, un sistema abierto, y voy a dibujarle aquí el estanque con el intercambiador, si es abierto, perdona, le voy a dibujar acá un estanque. Usted va a tener acá, en un sistema split, ¿cierto? Descentralizado, va a tener un sistema abierto y va a tener un sistema cerrado. La diferencia es que uno tiene intercambiador de calor, ¿cierto? Acá también hay una bomba. La diferencia es que ese no tiene intercambiador de calor y ese sí tiene intercambiador de calor. Si usted me pregunta, don Enrique, ¿cuál es más eficiente? Yo le digo, obviamente, el que va a ser más eficiente va a ser ese. Porque obviamente aquí no hay transferencia de calor y por ende el traspaso, la generación de energía va a ser directa. En cambio acá hay un equipo que transfiere el calor. Obviamente las diferencias de eficiencia no son, son mucho menores en este tipo de intercambiadores que son internos, pero cuando usted tiene un intercambiador de placas, por ejemplo, que es un intercambiador de calor externo, obviamente esa pérdida o esa eficiencia se nota mucho más. ¿Ya? Pero lo que voy es que usted podría tener, don Enrique, un sistema como este, que es más eficiente, pero ¿qué es lo que pasa en términos operativos? Este es un sistema que le va a dañar el colector solar, ¿cierto? Probablemente en muy poco tiempo. En cambio, este es un sistema que ya, obviamente podría tener pérdida, pero tengo dos circuitos, ¿cierto?, que no están en contacto uno con el otro, y que por ende el circuito primario, que es el que va a entrar al colector solar, va a ser un circuito que va a tener un agua en primer lugar tratada, va a tener un fluido caloportador, ¿cierto?, un derivado de alcohol, el propilenglicol en este caso, y además va a tener antioxidantes, por lo tanto van a preservar la vida útil de su colector solar. Por eso es que hablaba de la eficiencia, y probablemente este sistema que está acá es un sistema más eficiente, pero este lejos es un sistema más eficaz, que consigue, ¿cierto?, el objetivo. ¿Estamos? Entonces, cuando usted me preguntaba si el otro más, el que yo dibujé con el serpentín es menos eficiente, probablemente es menos eficiente, pero es una excelente solución, ¿cierto?, para que usted no tenga que añadir bombas adicionales, para que usted pueda separar fluidos, los circuitos primarios, el circuito primario y el secundario. Por ende, lo que va a tener un equipo que obviamente es mucho más caro, pero que le va a durar mucho tiempo más. ¿Estamos los azules? ¿Estamos los leones? Bien. Sí, correcto, quedó bien claro la diferencia de uno con el otro. Vale, profe. Me alegro, don Fabián. Recreo. Vamos a hacer un pequeño, hombre, como recreo, hombre. No es que estamos en la educación superior, ya vamos recreo. Nos vemos los 15 minutos más. Les recuerdo que tienen que ingresar por el ABA, ¿cierto? Pero al segundo link, porque esta sesión ya se cierra. ¿Ok? Ok. Bien, un abrazo, Ok. más rápido. Unos 15 minutos más. Chao, profe. Chao, niños.